que ahí necesita ayuda. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué puedes experimentar cuando ves una necesidad en un niño? ¿Qué has podido cómo hacer o cómo has pedido ayuda? Bueno, en un principio, claro, yo estaba muy brava y yo tenía un niño que no se quedaba tranquilo. Y uno lo veía y uno sabe, desde todo lo que uno le explica en la educación, cuando un niño tiene una necesidad. Yo incluso le digo a la mamá que si al niño lo ha llevado a terapia. Me dice, sí, el niño es perfecto, no tengo problemas. Y yo me lo carga, yo decía, se quiere. Pero no sabía cómo decidir. Yo seguía con la insistencia de la mamá. Y la mamá, nada, no, el niño está perfecto, el niño está perfecto, el niño está perfecto. Y llegó un punto donde ya yo como maestra no podía con el niño. Porque era mucho lo que yo tenía que pensar en mi ataque, lo ponía a él, que no tenía ayuda de los papás. Y viene, vengo yo y le llamo a mamá. Ya que la mamá no escuchaba, yo llamo a mamá. Claro, no sé si fue bueno o mala de mi padre, pero ya le había combinado con la coordinadora. Y yo llamo a papá y yo le digo al papá. Yo le digo, por favor, puedes llevar al niño, que es que yo veo que el niño tiene una necesidad especial. No estoy diciendo que el niño tenga problemas, pero si lo podemos atender. Y así yo puedo tener ayuda y ustedes pueden tener ayuda porque en la casa yo estoy apoyando al niño. El papá sí me escuchó y como a la siguiente semana llega el papá llorando y me dice, maestra, el niño tiene hiperactividad y me lo está medicando. O sea, era tan fuerte la hiperactividad que tenía el niño que necesitaba medicación. Y llorando me decía, yo le agradezco que nadie me haya hecho eso. Y en la casa ni dormíamos con el niño. Y pensábamos que era mamá. Y fue. O sea, uno no sabe cómo reaccionar en ese tipo de casos. Yo entiendo, y eso es algo que observo mucho con los maestros, es como esa dificultad de cómo manejar el grupo, ¿cierto? Porque algo que yo siempre digo es, yo estoy con el niño, yo puedo estimular, puedo manejar, pero cuando yo tengo un grupo y hay 15, 20 niños, y hay uno que necesita más atención, y después tú solo con el grupo, pues es muy difícil. Entonces, como maestra, ¿tú qué sientes que necesitarías? ¿Cómo que te gustaría que los profesionales o que las personas que están alrededor del niño te ayudaran, te apoyaran? ¿Tú qué necesidades sientes que son importantes como para los maestros abordar en estas situaciones? Bueno, nosotros en una aula de clases sí tenemos apoyo, hay diferentes tipos de docentes que ayudan a uno. Más sin embargo, cuando nos va a trabajar en pequeños grupos, llamamos pequeños grupos a trabajar con 5 o 6 niños. Y 5 o 6 niños siempre son muchos, porque no le puede prestar atención personalizada a cada niño. Y hay veces que a uno se le escapa un niño. Como ya veo que lo sabe hacer, como yo le doy la instrucción y la hace, no le presto atención. Y yo siento que hace falta más eso. O sea, esta personalidad uno a uno, porque no la hay. La verdad no la hay. Uno lo puede hacer una vez por semana con un niño, una vez por semana. De resto no la tiene. Okay. Yo quisiera preguntarte otras cosas sobre eso. Me gustaría ir un poquito hacia atrás. Yo sé que tú eres educadora, Ana es terapeuta ocupacional, yo soy terapeuta ocupacional. Y pues, o sea, la razón de esto es comprender desde el ángulo de educación preescolar, porque nosotros en la práctica nos llega mucha gente, lo que más llega son niños entre esas edades, o sea, niños pequeños, o sea, porque es donde nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo. Digamos, en las casas, si el niño se está comunicando, si el niño está comiendo bien, si el niño, a qué dificultades, si está durmiendo bien, temas de atención y todo eso. Pero yo quería ir un poquito más atrás. Tú estudiaste educación preescolar, ¿correcto? Sí. ¿Por qué usted decidió estudiar educación preescolar? ¿Qué le llaman? La verdad, yo soy la del medio de 5 hermanos. Soy la consentida. Pero mi abuela tiene un cuidado donde cuida niños.
y haga esto y haga aquello, y uno que yo crecí con eso. Cuando ya yo salgo del bachillerato, que voy a la universidad, a mí me salió para estudiar geología. Y yo decía, yo no quiero geología. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero estudiar preescolar. O sea, que es algo que fue algo voluntario. Voluntario, no que llegaste ahí en la vida, no, simplemente ya tú sabías a lo que estabas metiendo, que estabas trabajando. Sí, a uno cuando sale de bachillerato le dan como 2 o 3 opciones para uno estudiar. Y mis opciones eran geología, comunicación social e informática. Y yo, o sea, ninguna. Y yo decía, yo quiero preescolar. Y mi mamá hizo el esfuerzo y me pagó la universidad y yo fui preescolar. Perfecto. Y volviendo un poquito a lo que Ana te comentó, o sea, que usted en su carrera, ¿usted cree que hubieron oportunidades para mejorar el pensum que estudió, para tener más enfoque en el área de educación de niños especiales? ¿Tú consideras que recibiste suficiente información sobre tu carrera o hubieras querido que hubiera habido más educación sobre el manejo de niños con necesidades especiales? La verdad, yo no sé si es por lo que estoy en una universidad privada, pero el pensum está totalmente completo. Y cuando nosotros vimos niños con necesidades especiales, que era una cátedra de educación especial, a nosotros nos llevaron hasta un colegio de niños con necesidades especiales, al pasar todo un semestre en diferentes aulas, con niños con Down, niños con autismo, niños con diferentes tipos de... Incluso le faltaban miembros, y aún así nosotros teníamos que darle clases a los niños y ver y enseñar, buscar las maneras, y a mí eso me encantó. O sea, ¿para qué? Pero yo pasé mi educación. Ok, o sea que no te sientes como que te faltó. No. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo veo que en mi carrera de terapia ocupacional hubo un enfoque en pediatría, pero después de que pasan ya años y que pues llevamos muchos años trabajando como en terapia, me di cuenta que hubiera querido que hubiera habido más enfoque, más tiempo para mirar, porque el tema es muy complejo. O sea, estamos hablando de pacientes de temas cognitivos muy grandes en el lado de terapia del autismo, y también con temas más de movilidad en el área de cerebral palsy o por ejemplo un Down syndrome, o temas genéticos que generan otro tipo de presentaciones a nivel clínico, ¿no? Entonces, sí, pues o sea, me parece interesante que en el caso tuyo, en educación, sí tuviste oportunidad. Pero para esa época. Y porque ahora pues todo ha avanzado, o sea, ha surgido nuevos casos, nuevas necesidades de los niños que antes no se encontraban. Entonces, esa actualización yo pienso que es como personal que deberíamos hacer cada uno. Y déjame contar otra cosa, o sea, tú te educaste en Venezuela. Sí. Entonces, o sea, también hay un cambio estructural ahí, porque hay muchas similitudes entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela en términos de, o sea, porque aquí somos varias personas de varios países. Pues es interesante también entender cómo los países tienen esas diferencias. Lo que yo estoy asumiendo, puedo asumir con esto, es que a pesar de las diferencias, las necesidades de los papás son muy similares. Sí. O sea, si un papá es una persona que es muy activa en la solución, en trabajar con el equipo, sea terapeutas, sea psicólogos, psiquiatras, neurología, pues hay papás que son más activos y otros que son menos activos en todas las culturas de las que estamos hablando. Okay. Es interesante porque siempre hay como esa área. ¿Qué piensas tú, Ana, de eso? Estoy de acuerdo porque uno encuentra el papá súper comprometido, el papá que quiere hacer muchas cosas, que busca, que indaga, que trata como de estar muy ahí frente al cañón con todo lo que se viene, y también encontramos situaciones en las que es difícil también afrontar como por lo que se está pasando, ¿cierto? Que de pronto tarda un poco más de tiempo, como tú mencionaste en el caso, como de pronto entender y darse cuenta de que sí, mi niño tiene una necesidad y que necesito ayuda. Y yo siempre digo que es un trabajo en equipos. Esto
A mí me gustaría darle un vuelco a la charla y hablar de lo que nosotros vivimos constantemente en terapia, que no sé, o sea, pues lo quiero compartir con ustedes como educadora, como también, como en la dificultad que tienen nuestros padres cuando reciben su diagnóstico. El diagnóstico del niño sea que sea problema de atención, sea autismo, en el nivel que sea, ¿sí? ¿Cómo ustedes han lidiado con padres cuando ellos de pronto están en esa etapa de negación? Hay que comprender que esto es un tema muy difícil. Cuando llegan y te dicen, tu hijo tiene ciertas diferencias comparado a otros niños. Y los papás normalmente, en mi experiencia, se dan cuenta, ellos saben. Porque parece que uno literalmente pone una barrera, porque es muy difícil entender que tu hijo tiene dificultades. Cuando el niño tiene dificultades muy claras, como un niño que tenga un cerebro muy marcadas, que son visualmente muy marcadas, pues el papá tiende en mi experiencia, a aceptarlo más rápido, porque pues es un tema social también de percepción. O sea, aquí también hablamos de que las sociedades, no todos lados, pero hay otros sitios que están más adecuados, o las sociedades más comprensivas con estos temas de incluir niños con necesidades en la vida normal, ¿no? En la educación, en todo lo que tiene que ver con inclusive una vida en paz, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo ustedes ven? O sea, yo en el caso mío veo una demora, veo que a veces se frenan y como terapeuta me frustra, porque yo quisiera que ese papá entienda y generalice que esos primeros años son críticos para ese niño. Son críticos, porque yo siempre pienso que un niño que en un año, cuando nace, pasa de no tener control de su vida al año poder caminar, poder moverse, ser independiente, poder separar. O sea, lo que está pasando a nivel neurológico y a nivel de desarrollo es increíble. Entonces, para mí, por eso yo quisiera, me frustra, porque yo quisiera que ese papá me hubiera dicho, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arreglar vamos a hacer lo que vamos a poder hacer para darle la mejor calidad de vida que podamos al niño y a la familia, porque siempre impacta a los dos. Entonces, como que el tema es, venga, trabajemos duro. Entonces, ¿cómo ustedes ven eso? Yo creo que, como tú dices, es importante ese abordaje inicial. Muchas veces algo que yo he visto es como lo mencionaba Nela, los papás llevan al niño al médico y le dicen como, no, tranquilo, espere unos 6 meses, espere la próxima cita, miramos cómo va. Yo siento que a veces también falta como más conexiones de todo el equipo médico en términos de darse cuenta de que estos primeros meses, años, bueno, son importantes, y que es que yo creo que a veces se estigmatiza mucho la terapia, y lo digo desde el lado como de educación y el lado escolar, indistintamente de los niños ya con una necesidad más marcada. Yo siento que se estigmatiza, es como que si vas a terapia tienes un problema, y muchas veces no es eso. O sea, es como un periodo, yo siempre les digo, es como un periodo en la vida de los niños en donde se les va a estimular, se les va a ayudar en su desarrollo. Entonces, en cosas tan sutiles que se ven pequeños, como el nivel de actividad alto, o muchas veces pueden ser temas sensoriales, de que no les gusta, que son selectivos con la comida, o que no les gusta que les toquen, o son muy bruscos. Hay cosas que pasan muy sutiles en el ambiente general, que en la medida que van creciendo, se van volviendo problemas más grandes. Entonces, claro, ya llegan los niños al colegio, tienen un problema gigante, ya los profesores no toleran eso con el niño en un grupo más grande, y obviamente hay mucho por trabajar, pero si hubiéramos aprovechado esos primeros como años, o sea, esas necesidades que nos vamos a dar desde más pequeños, hubiera sido mucho más fácil ayudarlos, o haber encontrado como ese camino de guiar a esos papás, de dirigirlos, porque también pasan muchas veces desde la inexperiencia de los papás, que no, como que es de pronto su único hijo y no han tenido la experiencia como de que, esto pasó con mi otro hijo y esto no, bueno, y como que no tienen ese apoyo o esa redirección, porque pues ser papá no es fácil, y como decía el niño no viene con el libro debajo del brazo. Entonces es
claro, ya viendo unas necesidades que se están presentando, yo siento que es muy difícil para los papás afrontar esas situaciones. Y la idea es que ellos también sientan que no están solos, pero para eso todo el mundo tiene que estar como en sincronía en cuanto a lo que se está observando y las necesidades. Déjame preguntarte una cosa, o sea, quisiera aclarar, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones principales que usted le daría a un papá o a una mamá, a una familia, la cual ha sido recientemente diagnosticado el niño con un tema de autismo, un tema de problemas de atención? ¿Cuál sería, desde el punto de vista de educadora, 3 puntos que usted podría recomendar para esa familia, para ese papá? Primero, que logramos canalizar que es nuestro hijo, que así como lo amamos pensando que es normal, como dice la gente, o sea, igual es un niño normal. O sea, sinceramente tiene una necesidad diferente que otro niño no tiene. Es como un niño cuando tiene dones. Veámoslo de esa manera. No estoy diciendo que sea así, pero es como una forma de verlo para buscar la atención a esa necesidad. Y después de eso que asumamos, ¿verdad? Porque no es fácil, buscar ayuda con otra mamá, con un psicólogo, o sea, primero buscar ayuda para mí, como mamá, para yo, ya después que yo esté fuerte, poder ayudar a mi niño. O sea, yo escuchar a una mamá decir que su niño tiene la misma condición que tiene el mío y ver que sigue fuerte, eso a mí me va a ayudar. Esa sería la segunda. Y la tercera, de una, moverse con el niño, porque todo a tiempo tiene mejores resultados. Eso es todo. Y en cuanto a lo de los papás, ¿cómo reaccionan? Yo siento que reaccionamos, yo porque soy mamá, siento que reaccionamos de diferentes formas. Primero, todos pasamos por la negación, porque a mí me pasó, todos pasamos por la negación. Y segundo, buscar ayuda. Hay unos que buscamos ayuda y otros que seguimos en la negación. Y después de eso, hay papás que buscan demasiada información. O sea, se sobresaturan de información y creen que con toda esa información que están buscando la información correcta. Y no lo es. Para eso siempre es necesario buscar a alguien que haya estudiado, que sepa y que te pueda orientar, porque Google no te va a dar la información correcta. No siempre. Siempre hay que saber filtrar la información. Entonces, a veces decimos, no, que mi niño tiene autismo. ¿Autismo de cuál? Porque no todos los autismos son iguales. Entonces, yo voy a tratar a mi niño como si tuviera un autismo diferente al que no tiene. Entonces, también es buscar la información adecuada. Y en cuanto a lo de la terapia que decías, pues es una herramienta súper valiosa. Mi niño nació con una condición, él no absorbió nutrientes durante el embarazo y él nació con una desnutrición severa. Y a mí me impresiona porque el pediatra cuando me lo ve me dice, bueno, mamá, esperemos a los 2, 3 años a ver si el niño tiene alguna condición, a ver si la desnutrición afectó algo en su sistema. O sea, eso es lo que a mí me dijeron en ese entonces. Y yo siento que es una mala información de parte de los doctores. Porque tienen que hacer estudios y no decir, bueno, vamos a esperar que tenga 2 años para ver si tiene algo o no tiene algo. A manera personal. No, yo creo que eso es válido con doctores, con todo el equipo médico, nos incluyen nosotros como terapeutas. O sea, mi versión, no sé cuál será nada, es que hay que trabajar. O sea, es preferible decir que trabajamos y tenemos un resultado a que no, a que esperamos. El esperar no genera nada. Nada, es increíble, no genera nada. Y Ale, ¿cuáles serían tus 3 como consejos o como sabios de internet ahora, los 3
tips número los más importantes para los padres que pues están pasando en un momento que les dijeron, mira, tu hijo tiene X diagnóstico? ¿Cuáles serían esos 3 pilares que tú les quisieras compartir? Yo creo que en primer lugar también entenderse y validarse como papá, porque muchas veces a los padres nos dicen algo, sí, un diagnóstico, nos dan una noticia y quedamos en shock y quedamos en una barrera de tal vez no ser de incertidumbre, de un mix de emociones. Entonces yo creo que en primer lugar coincido un poco con lo que dice Daniela en términos de entender mis emociones, mis sentimientos, de no culparme, porque eso es algo que pasa mucho como papás, que nos culpamos de lo que está pasando, o encontrarme la razón, que hay cosas que no tienen a veces una explicación, ¿sí? Entonces, es importante como eso, entender que ok, está pasando algo, tomarme el tiempo de procesarlo yo como persona, como papá, buscar ayuda, ¿cierto? Buscar ayuda, primero manifestándoselo, no sé, a un amigo, a mi ser más cercano, con quien yo sienta la confianza. Yo creo que hay que expresar, porque muchas veces nos quedamos callados y no manifestamos esos sentimientos que estamos sintiendo. Entonces, yo siento que en primer lugar es eso, es como entender, procesar y expresar. En segundo lugar, pues buscar ayuda de un profesional, ¿cierto? Mirar pues como cuáles son las áreas en que profesionales me pueden ayudar en el proceso de mi niño. Y en tercer lugar, no darse por vencido. Hay procesos que tal vez duran un tiempo indefinido, no lo sabemos, ¿cierto? Cada niño es único, cada niño tiene sus propias necesidades, sus propias experiencias, sus propios aprendizajes. Puede que en algunos nos tardemos un poquito menos, en otros un poquito más, pero la constancia y ese trabajo en equipo con las personas que están alrededor es la clave en un manejo pues, satisfactorio. Yo creo que siguiendo lo que ustedes dijeron, yo creo que lo resumiría, corrígame si estoy un poco errado, es la primera cuestión es que niño con diagnóstico sigue el diagnóstico, es niño, sigue siendo niño, y hay que darle las oportunidades a ese niño a que desarrolle y disfrute ser niño, ¿sí? En la situación que esté. Eso es una clave. Lo segundo es entender que el padre pasa por un proceso también, y ese padre necesita ayuda, y que nosotros como profesionales, como educadores, como terapeutas, somos responsables también de no solo los niños, es el papá, esa papá y esa mamá tiene que tener la fuerza, las herramientas, tiene que tener conocimiento suficiente para poder trabajar esto de la mejor forma, para que sea, entender que cuando tenemos un niño, por ejemplo, vamos a llamarlo para hablar mucho con autismo, por ejemplo, que démosle, él es un ser humano, cuáles son sus necesidades, vamos a trabajar desde otro ángulo, porque si estamos trabajando desde el ángulo que estoy trabajando con alguien enfermo, es totalmente diferente. Si tiene una necesidad especial o unas habilidades diferentes, no quiere decir que no tenga un problema en niños. Entonces hay que tener mucho esa distinción en la comunicación. Y lo último que yo diría que es una responsabilidad, creo que mutuamente proveedores y padres es, yo lo hablo desde el lado de terapia ocupacional, es que el papá me exija a mí también. Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Qué técnicas están utilizando? Bueno, estamos utilizando esas técnicas que las trabajamos por un tiempo. Vemos que funciona, o si no funciona, porque puede que no funcione. Entonces, utilizar una técnica diferente. Entonces, nos toca que realmente es un trabajo mutuo, es una comunicación, es una dinámica. Esto no es como que nos llevamos allá a la terapia o al doctor y nos desentendimos de lo que pasó. No, al revés. Después nos vamos a cuestionar, porque mi responsabilidad como terapeuta ocupacional es cuestionar al papá, a la mamá, al médico, al psiquiatra, al nutricionista y a mí mismo. Yo creo que eso es una clave. Y sabes que para acotar también ahí es un error creo que a veces cometemos como profesionales, como que nos enfocamos en la terapia del niño, que es un proceso del niño, pero no hay una retroalimentación del papá, como hey, hace esto en casa, trabaja esto, porque en realidad el niño está
Entonces, muchas veces nos enfocamos solo en ese tiempito que estamos en la terapia, pero ¿y qué va a pasar después? Puede que, y eso es algo que nos dicen, por ejemplo, los docentes o que nos llega de otras partes, es como no, pero es que sigue así, claro, el niño conmigo en la hora que está perfecto, y funciona, y trabaja, pero ¿y lo que pasa en el resto de su vida qué? Y ahí es donde entra la comunicación con el papá, las tareas de qué vamos a trabajar, en qué vamos a hacer, cuáles son nuestros goals, esas metas que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo sí siento que algo que como proveedores tenemos que estar muy atentos es en esa retroalimentación que damos a papás, en cómo los educamos, en cómo les enseñamos, en cómo puede ser un ejercicio, una actividad diaria, algo en su rutina, pero que sean consistentes. Eso va a marcar mucho la diferencia en el proceso de cualquier niño X con cualquier necesidad o de lo que sea. Les agradecemos mucho su tiempo, Daniela, Ana y Luis. Muchas gracias. Muchas gracias porque se portó excelente, caballero. Gracias.